Está bueno indicar lo que estamos charlando, ¿no? Juan Manuel no guarda ninguna relación con lo que se está dialogando en otras pantallas en este momento. Se habla de cualquier otra cosa. Bueno, también ponernos a analizar la realidad nosotros y haber esperado que de alguna manera esas pantallas dijesen otra cosa, habla de mucha ingenuidad por parte nuestra, porque hablábamos en el bloque Hubo errores anterior. en el diseño comunicacional, ¿no? No, ni Del hablar. Gobierno Nacional Popular. Sí, hubo errores, hubo omisiones, digamos, para ser, para ser muy diplomáticos podríamos decir que el sentido era bueno, pero la velocidad a la cual se avanzó no fue la suficiente. Tenemos que pensar que hoy en día uno cuando se va a informar le están omitiendo las cosas más importantes que suceden. O sea, ya los allanamientos hollywoodenses de Santa Cruz no alcanzan para ver el deterioro a nivel comunicacional. Alcanza a ver la manera en la cual se apela a, nuevamente, cuestiones que creo que habíamos superado. Aquello de nos lo merecemos porque los argentinos no respetamos las reglas, ¿no? Sí. Cuestiones que hacían, obviamente, a cosas que habíamos pensado que estaban superadas. Explican todo el resto, nos lo merecemos. Se jugaba antes con los matices en la comunicación. Había que tomar algo de la realidad y a partir de allí inclinar a través de grises y un juego. El juego editorial tradicional. Hoy directamente se dice que lo que es blanco es negro y lo que es negro es blanco. Y el que objeta eso le dicen autoritario, censor. Sí, hay que entender también que estamos a la altura de un gobierno que recién empieza, que obviamente el grado de exposición que tienen, me imagino, los periodistas que empiezan a investigar estas cosas, es todavía muy importante para poder tomar posición. Y el show continúa. El show no solo continúa, sino que hay un fenómeno muy importante que es el de la inexistencia de gradualidad, ¿no? Como parte para mí de un plan que tiene que ver con arrimar lo más posible esto a el final del ciclo virtuoso que tuvo la Argentina con los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández y asociarlo a una falsa herencia. El plan Prevision. O sea, si nos ponemos a analizar el futuro, lo que sí nos tenemos que poner a pensar realmente es si con esa regla de juego que vos la explicitabas diciendo alcanza poniendo la barrera afuera para que no salga más lo que se produce acá, es suficiente o si este gobierno de esta teocracia no tendríamos que pensar desde ahora en cómo va a pagar con sus propios bienes lo que está sucediendo, ¿no? Hablabas hace un rato, Oscar, queda picando esa idea de los LEVAX y hablabas de la importancia de conocer el mecanismo a través del cual hay una fuga de recursos nacionales. Sí, creo que hay un montón de variables que convergen en el mismo punto que todavía no queda claro en general. Claro. Es difícil de difundir y yo a veces presupongo que es un poco aburrido lo que yo digo, porque es como que no se entiende bien. Y eso que intento hablar castellano básico y si es posible del bar de la esquina, ¿viste? Vos date cuenta que, por ejemplo, nosotros hemos definido esta etapa como el embrión de la nueva deuda externa argentina, que es un concepto que todavía no se termina de masticar y mucho menos de digerir. Y yo incluso dije que lo que estamos haciendo nosotros en un trabajo de estudio de los Panama Papers es algo que yo sé que no es de primera importancia para la gente que no puede comprar ni siquiera el kilo de pan o que tiene problemas para pagar las facturas. O sea, han armado una barrera de especulación con respecto al pueblo que no deja que estos temas sean comprensibles. Y lo acepto. Entonces yo decía que bueno, que esto que estamos... Igual te digo, es más comprensible si uno se pone un poquito una empresa offshore y la evasión de divisas que determinados
rarezas como la acusación de Bonadío sobre dólar a futuro, que carece de pies y carece de cabeza. Sin embargo, cada uno también, yo digo, apelando a la responsabilidad del público, entiende lo que quiere entender, ¿no? Hay cada uno en la Argentina que más vale perderlo que encontrarlo, y se lo decís en todos los idiomas y tratan de no entenderlo porque raspa su propia conciencia. Puede ser, yo no digo que no, digo que es muy importante que la generación que viene atrás nuestra, lo que nosotros acumulamos desde, gracias a Alejandro Olmos y muchos compañeros que trabajaron, con los que tuve la suerte de colaborar, se arme la etapa de transición que arma una nueva cadena tanto de no solo de economistas, sino de investigadores, de periodistas y etcétera, de gente joven, porque esto que estamos viviendo ahora lo vamos a poder terminar de hacer masivo, quizás dentro de 8 años, 10 años, que yo supongo que son las etapas para pagar el muerto, y que todo esto sirva para los próximos juicios. O sea, toda esta gente tiene que ser enjuiciada, este es un punto muy importante de todo. Entonces hay que acumular toda la información, porque Walter Klein, perdón, yo me voy a otra época, no, digo, pero Walter está perfecto. Klein era el segundo de Martínez de Oz. Está perfecto, fue está el que armó perfecto. el buffet. Yo participé en la investigación del diario La Voz sobre Guillermo Walter Klein. Exactamente, bueno, Daniel, y estamos hablando es así. en la vuelta de la democracia. Bueno, esas son las escalas, la que vos decís. Yo volví al país para dirigir Primera Plana en ese momento, y nos dedicamos también a blanquear lo que nosotros traíamos acumulado. Esto que va a volver a ocurrir, quizás nos agarre más viejos, o quizás no estemos para estar presentes. Lo que digo es que hay que armar otra vez todo este dispositivo, como lo aprendimos nosotros en los 70, para volver a partirlo cuando estos tipos tengan que desfilar por los juicios. Una de las protestas más importantes se desarrolló en el ámbito educativo. Te pregunto a vos, que conocés el espacio tecnológico. Aquí hay una secuencia que es presupuesto, hay otra secuencia que es desarme estructural de las universidades y de los colegios, nada de proveer máquinas y cosas que puedan llegar a disparar el cerebro de los pibes. Y después esta alta tecnología, está el desarme del ARSAT. Hay una secuencia. Contarle a la gente la gravedad de esta secuencia, Sí, que va desde la escuela primaria hasta una nave espacial. Sí, la escena 1 es comenzar apelando a esta supuesta falacia que es el hecho de que Argentina tenga una educación universitaria de calidad. Porque si no entendemos que eso es la base del discurso, y la base además de la contraposición que plantean en todos lados. Jorge Lanata riéndose, mofándose de esta virtud argentina, de este orgullo argentino. Nosotros mucho lo planteamos, y que la sociedad argentina lo tiene muy enraizado, burlándose de eso en otras universidades de élite del mundo, para hablar con nombre y apellido. Y luego sí, pensar un Estado como el que nos imaginábamos, sin subsidiar a las empresas y a los proyectos tecnológicos de alto valor agregado, llámese ARSAT, llámese desarrollo nuclear, llámese investigación en todos los ámbitos, obviamente con el sistema científico-tecnológico como intermediario. Es hablar de un país nuevamente pensado para el saqueo, y donde los científicos se forman y se van, y donde la metáfora está en cómo te fue afuera de bien para venir acá y contarlo. Esa con es la prueba del nostalgia, éxito, ¿no? y venirlo acá con nostalgia. Hablar de números, cuando hay además divulgadores de la talla de Paenza. Yo nuevamente digo, hay un montón de compañeros que están todavía esperando o armándose de manera profesional para comenzar un proceso de divulgación y de contraposición, obviamente, a la cantidad de noticias banales que nos dan. Pero hay otros que ya desde el principio se han puesto en el lugar adecuado. En términos políticos generales, la idea sería: ¿para qué Tongo quiere un cohete espacial? ¿Para qué, no? Zanzíbar va a instalar fibra óptica. Esa es la idea del liberalismo en la Argentina, que sin embargo, esto es lo interesante, habla de modernidad,
Lo curioso de esto es que el discurso es, no, estos tipos nacionalistas populares son arcaicos, nosotros somos la modernidad. Entonces nos asimilamos a Tongo o a Zanzíbar, ¿no? Esa es la idea del liberalismo históricamente en nuestro país. Sí, o la manejan ellos o no sirve. Claro, que es más simple. manejarlo ellos rompiéndolo, Exactamente. ¿no? Dependiendo. Y también el aprovechamiento del discurso de la corrupción como elemento que encubre las políticas reales. Aún cuando hubiera un dirigente corrupto, vos no tenés por qué dejar de apoyar un modelo de país que le sirve a millones de personas. Es decir, a mí qué me importa que Jaime, bueno, que vaya preso, ¿me entendés? Ahora, yo no reniego ni de la justicia social, ni de la independencia económica, ni de la soberanía política, porque es beneficioso para el desarrollo estructural del país. Obviamente, y vos hablaste de estructuras, se ha vendido y ha ganado, parece, obviamente con la elección del 51 poquito por ciento a favor de Cambiemos, la idea de que el modelo anterior era un modelo básicamente corrupto, Sí. ¿no? Y comienzan obviamente todas esas metáforas que lo equiparaban a lo que sucedía, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que era la madre de las corrupciones. No hay nada nuevo acá para analizar. Es la misma. Ya Perón lo había ligado, ¿no? Que es la misma. Hipólito Yrigoyen. Es la misma basura repetida y amontonada que obviamente tenemos que eludir de manera correcta. Tenemos que apropiarnos también de una etapa histórica que tiene que ver con un ciudadano que se va formando con tecnologías de la información que nos permiten decir, sí, tienen el 100% de la pantalla de televisión cubierta, que sea su punto débil, porque va a ser su punto débil, porque si hay algo que obviamente describe muy bien Klein es cómo obviamente esa saturación de información termina generando una reacción, termina... Pero no lo digas. No, es cierto, vos decís que... No te preocupes, hay que decirlo. Igual todos saben todo, ¿no? Hay que decirlo. Lo que pasó en Brasil fue maravilloso con los estudiantes secundarios, tomando colegios a una proporción, una escala que no se compara ni con lo que hicieron los propios sindicatos metalúrgicos de donde proviene el PT como bastión histórico. Tengo dudas sobre la proyección de esta avanzada conservadora, aunque suena oscuro todo lo que estamos hablando. Yo veo que la crisis financiera en Europa no se detiene, es decir, a diferencia de los modelos de proyección con acelere productivo, que en otro momento coparon el mundo, el Plan Marshall fue el ejemplo, podríamos así decir, supremo, hoy no los veo. Veo que el norte solo puede exaccionar, no tiene cómo invertir de algún modo, y eso me parece determinante para señalar, los países emergentes siguen teniendo potencialidad productiva. Por lo tanto, esta avanzada en América Latina puede llegar a ser reducida temporalmente. ¿Es así, Oscar, o no? Mira, lo que vemos es hay un planning armado con respecto a la estructura financiera de países europeos y las principales potencias como Estados Unidos o China o India, que ellos, date cuenta que planifican el 1% de PBI para arriba, para decir que eso es un éxito en cuanto al país. Claro. La diferencia con las economías emergentes, como somos nosotros, o como fuimos, porque ya podemos empezar a usar hace unos esa meses palabra, que, claro. O Brasil, que es el que más... Brasil es el que te lleva puesto, ese es otro tema para analizar al costado, ¿no? Sí. Pero nosotros que veníamos creciendo durante, Néstor hace la primera etapa que fue la dura, Cristina la fortifica y avanza por todo, tal cual tenía que ser en un sistema económico que podía crecer al 6% o al 5%. Bueno, si yo pienso el PBI que vamos a tener para dar a conocer el año que viene, si llegamos al 1%, nosotros estaríamos con la soga al cuello, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso implicaría que ninguno de los sistemas sociales ha quedado en pie. Nos hemos sumado de este modo, por lo que hablábamos recién, al carro de los perdedores, ¿no? Porque, es decir, está rompiendo la posibilidad de la unidad latinoamericana, de la unidad con el BRICS, y sumarse a naciones que tienen un deterioro importante de la producción de bienes de producción y consumo, se me ocurre una apuesta bastante extraña. No, ese es el acuerdo, en realidad. Es el acuerdo político con el sistema penitenciario de Estados Unidos con respecto
a las repúblicas que vienen colgadas de la bandera de Estados Unidos, obviamente. Vos no podés tener una injerencia ni un primer plano dentro de la comunidad internacional si vos no aceptás Davos, por ejemplo. O sea, a partir de Davos vos vas y te bajan el libro que te entregan, que es una especie de formación apresurada de cómo tenés que tener la cabeza, y a partir de eso procedés económicamente. La visita de Obama a la Argentina, al margen de preparar su futuro como representante de los derechos humanos en el mundo, lo cual suena disparate, pero es cierto. Es un premio Nobel de la Paz. Además, esto es lo que va a hacer ahora, ¿no? Pero sí, nosotros advertíamos cuando venía de visita que a pesar de que en el cerebro de Obama y de Estados Unidos Macri es nada, o en realidad lo desprecian, les sirve para hacer los acuerdos económicos que quiere dejar plantados en Argentina. Y esto lo vas a estar viendo en el curso de los próximos meses. Todo esto tiene su derivación política, ahora Y lo económica. analizamos.